Sonia, buenos días. Sonia, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Bueno, muy bien. Pues buenos días. Vamos a comenzar el, el tema que nos concierne hoy. Es Gabriel García Márquez. Por lo que estuve revisando, fue la única que realizó tarea en esta ocasión. ¿Qué logró investigar acerca de García Márquez? Dice Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito, hipocorístico Guajiro de Gabriel. Y ya fue todo lo que encontré. Bueno, tengo más, ¿se lo leo? A ver, por favor. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela de 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro fue bastante conocida en el mundo literario y político. Muy bien. Es lo que encontró. Sí. Muy bien. De obras. A ver, espérame un poquito. Las obras son 100 años de soledad, 1967, El otoño del patriarca, de 1975, Vivir para contarla, 2002, El general en su laberinto, 1989, La hojarasca, 1955. Son las obras que encontró. Sí. Muy bien. Bueno, pues es el autor más prolífero que la literatura colombiana y la literatura pues, a nivel mundial, o es uno de los más prolíferos escritores que tiene América Latina. Si no, pues podríamos decir que es el principal. García Márquez pues tiene tantos escritos como fue su vida. La última obra pues propiamente va a ser publicada en el 2004. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito haciendo una remembranza de lo que fue su vida como tal. Ya bien decía usted que Gabriel José García Márquez, generalmente nosotros lo conocemos como Gabriel García Márquez, hasta ahí. Él nació en Aracataca, en la región colombiana, en 1927. Va a cursar estudios secundarios en San José a partir de 1940 y finaliza su bachillerato en el Colegio Liceo de Zipaquirá el 12 de diciembre de 1946. Se va a matricular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena el 25 de febrero de 1947. Al parecer, los escritores describen de él que no muestra mucho interés por
estudios superiores, es decir, pues es un joven más bien con muchas inquietudes, un joven con muchos talentos, pero que no le, o sea, no está muy interesado por realizar estudios superiores. Ya su amistad con el médico Manuel Zapata, que también, bueno, que es escritor, le va a permitir el acceso al periodismo o la inquietud por el periodismo. Inmediatamente después el Bogotazo, que es el asesinato del dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, y todas las manifestaciones que de estas se desprenden, pues van a llamar su atención y lo van a hacer un poquito simpatizante de aquellos movimientos de liberación. Por eso tiene una relación muy estrecha con el mandatario, bueno, exmandatario cubano Fidel Castro. Precisamente porque se identifica, estos pueblos latinoamericanos han sido golpeados terriblemente por sistemas pues políticos opresores, y entonces pues la simpatía de todo este suceso va a llevarlo, va a hacerlo que tenga simpatía por estos movimientos de liberación. Comenzaron sus colaboradores en el periódico, o comenzó su colaboración en el periódico liberal El Universal, que había sido fundado el mes de marzo de ese mismo año por Domingo López Escauriza. De esta manera comienza su carrera profesional trabajando desde joven para el periódico local. Más tarde reside en Francia, en México y en España. En Italia fue alumno del Centro Experimental de Cinematografía, es decir, todo lo que tenía implicaciones con las comunicaciones, pero sobre todo con el periodismo, va a llamar su atención. Es decir, la carrera de Derecho, pues la cursa, la termina, pero no le llena. Durante su estancia en Sucre, donde había acudido por motivos de salud, entró en contacto con el grupo de intelectuales de Barranquilla, entre los que se encontraban Ramón Vieines, ex propietario de una librería, que habría de tener una notable influencia en la vida intelectual de entre los años de 1910 y 1920. Es decir, los libros o los periódicos que se elaboraban de este personaje en su librería, o más bien en su imprenta, pues eran los únicos a los cuales la población tenía acceso. Al parecer, pues era un periódico que prestaba servicio a los, pues podríamos llamar a los rijosos o a los rebeldes, ¿no? Y por eso, pues era un periódico que en Colombia, bueno, se divulgaba de manera casi anónima o secreta. A este personaje se le conocía con el apodo del Catalán. Él mismo, que aparecerá en las últimas páginas de las obras más célebres del escritor, por ejemplo, hace mención a este personaje en la obra de 100 años de soledad, obra que, como bien dijo usted, va a ser escrita en 1967, o más bien va a ser publicada en el 1967. Desde 1953 colabora en el periódico de Barranquilla, El Nacional. Acordémonos que El Nacional, pues, es un periódico de, podríamos decir, de izquierda, un
periódico pues que apoya más bien las manifestaciones populares y que de alguna manera pues está constantemente presionando al sistema gubernamental. Sus columnas a ver, aquí hay más personas, perdón. Sí, aquí está Uli. Sus columnas revelan una constante preocupación expresiva y una acendrada vocación de estilo que refleja, como él mismo confesará más tarde, la influencia de las guerrillas y sobre todo de las gregarias de Ramón Gómez de la Serna. Su carrera de escritor comienza con una novela breve que evidencia la fuerte influencia del escritor norteamericano William Punker. Esta obra se titula La hojarasca, que va a ser publicada en 1955. Más tarde escribe otro, más tarde va a escribir otras obras. De esta manera, la acción transcurre entre 1903 y 1928, fecha del nacimiento del autor en Macondo. Incluso por ahí hay una canción, ¿no?, que hace mención a este pueblo. Macondo, bueno, pues es un pueblo mítico y legendario. Pueblo que ha creado por García Márquez en 1961. Publicó otra obra que se llama El Coronel. No tiene quien le escriba, relata en que aparecen ya los temas recurrentes en 1962 y reunió algunos de sus cuentos bajo el título de Los funerales de Mamá Grande y publicó su novela La mala hora. Muchos de los elementos de sus relatos cobran el interés inusitado al ser integrado en la obra Cien años de soledad, en la que García Márquez edifica y da vida al pueblito mítico de Macondo y la legendaria estirpe de los Buendía, un territorio imaginario donde lo mágico, lo inverosímil, no es menos real que lo cotidiano y lógico. Este es el postulado básico de lo que después sería conocido como realismo mágico. Es decir, la descripción de este pueblo, el espacio, el lugar, las costumbres que se van gestando a través de los años, pues es lo que hace atractiva esta obra de Cien años de soledad. Se ha dicho muchas veces que en el fondo se trata de una gran saga americana, es decir, así como las películas de Rambo, por ejemplo, americanas, que es toda una saga de un líder, más tarde conocido como un superhombre, descrito por Nietzsche en sus obras. Entonces, lo mismo pasa con la obra Cien años de soledad, donde describe características peculiares de este lugar. Ya en un plano más amplio puede verse como una parábola de cualquier civilización, de su nacimiento a su ocaso. Tras este libro, el autor publicó lo que en sus propias palabras constituiría su novela preferida, El otoño del patriarca, que va a ser publicada en 1975. Al que seguiría el libro de cuentos, La increíble historia de Cándida Heréndira y de sus abuelos desalmada, en 1977, y Crónicas de una muerte anunciada en 1981.
Y sobre todo, bueno, pues una de las obras más conocidas también de él va a ser Amor en tiempos de cólera, que va a ser publicada en 1987. Ya para 1982, pues ya se le había otorgado el Premio Nobel de Literatura, entonces pues ya era un escritor muy conocido, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Haciendo una recopilación de todos sus escritos, podemos nosotros ponerlo en alto por todas sus obras, por sus premios, pero sobre todo haciendo la recopilación de las obras, vamos a tratar de hacer una lista primeramente de los premios. Los premios que se le reconocen a nivel mundial, el primer premio es de la novela Eso, por una obra que se tituló La mala hora en 1961. Premio Rómulo Gallegos lo obtuvo por la obra 100 años de soledad en 1972. Premio Nobel de Literatura en 1982. Premio 40 años del Círculo del Periodista de Bogotá en 1985. Y esta es una de las listas de las de Gabriel García Márquez, con información del Instituto Cervantes y Cineteca Nacional de México. Dentro de sus novelas, pues también tiene una prolífera cantidad de novelas. Por ejemplo, tiene La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, 100 años de soledad, La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, El otoño del patriarca, Crónicas de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Memorias de mis putas tristes, que la escribe en 2004. Dentro de los cuentos tenemos Los funerales de Mamá Grande, Isabel viendo llover en Macondo, Ojos de perro azul, El negro que hizo esperar a los ángeles, todos los cuentos de García Márquez, La tigra, El verano feliz de la señora Forbes, El rostro de tu sangre en nieve, Los cuentos de mi abuela en el coronel, 12 cuentos peregrinos, otro cuentos simplemente, y todos los cuentos en el 2012. Ya en el campo de la ficción tiene otras obras, por ejemplo, la novela en América Latina está escrita de Mario Vargas Llosa, un relato de un náufrago, Cuando era feliz e indocumentado, Chile, el golpe y los gringos, Crónicas y reportajes, Operación Carlota, Periodismo militante, De viaje por los países socialistas, Obra periodística, Viva Sandino, El olor de la guayaba, La aventura de Miguel Litín, La soledad de América Latina, primeros reportajes, notas de prensa, Cómo se cuenta un cuento, Me alquilo para soñar, Noticia de un secuestro, Por un país al alcance de los niños, La bendita
manía de contar, por la libre, obra periodística, ya no vengo a decir un discurso. Y dentro de sus obras teatrales, que más se han dado a conocer, tenemos El Gallo de Oro, Lola de mi vida, Tiempos de morir, María de mi corazón, El secuestro y Heréndira. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues tiene una prolífera cantidad de obras que no solamente lo hacen rico en sus escritos, sino también en el lenguaje que utiliza, en el estilo y sobre todo en las tan vastas publicaciones que ha tenido este escritor. Si ustedes analizan, bueno, pues casi todos los escritores han iniciado estudios en Derecho, algunos, por ejemplo, el caso de Vargas Llosa, estudian primero Derecho, luego estudian Letras, luego estudian o realizan otros estudios, y esto va enriqueciendo todo, no solamente el vocabulario, sino también va enriqueciendo la manera de redactar de estos escritores. Entonces, pues es impresionante toda la lista tan vasta que tiene de escritos. Pues esto es lo que tenemos de García Márquez. Por ahí, por favor, revisen el análisis literario, escojan una obra y comenzamos a trabajar. ¿Les parece bien? Sí, maestro, yo tengo una duda. Sí, adelante. Si por ejemplo el examen, bueno, lo que dejó del literario lo podemos hacer hoy, se lo podemos mandar en cuanto lo terminemos o no. No, el análisis literario sería conveniente que si para el próximo martes ya tienen algo, vayan subiendo para irlo revisando. Vamos revisando el análisis literario. Explicaré en qué consiste cada parte para que si tienen algunas dudas lo vayamos corrigiendo. Esto Ok, pues está tenemos bien. toda la próxima semana propiamente. En cuanto yo iré explicando parte por parte. En cuanto ya lo tengamos, pues simplemente ya nos preparamos para el examen. Me gustaría tener previamente algún ensayo en cuanto a narrativa, es decir, la manera como ustedes van explicando, para decirles, sabes que levanta un poquito más el tono de voz o sea un poquito más pausado, para que ya en la grabación final realmente ahí luzca su trabajo. ¿Qué les parece? Sí, está bien, maestro. Sí, es decir, ya no tendremos tareas, propiamente aparecerán nada más los avances de lo que lleven ustedes. Les digo, me interesa mucho que escojan una obra de su interés. Aquí, bueno, pues tenemos García Márquez, tenemos a Lorca, tenemos a otros autores, donde ustedes pueden tomar una obra como base y comenzar el análisis de la misma. Y ya el resto de clases, bueno, pues vamos programando, a ver, a mí me gustaría platicar, haber hecho esto de la obra, cómo voy, e iremos revisando la obra parte por parte de lo que llevan su trabajo o de los avances de su trabajo, y yo me dedicaré a explicar a partir de la próxima clase cada uno de los puntos del análisis, es decir, qué es lo que se les pide en concreto para que no haya dudas. ¿Les parece bien? Bueno, ¿me escuchan? Sí, maestro. También, por favor, no se olviden de subir sus asistencias, porque si no suben sus asistencias, pues la plataforma les aplica falta. Hay personas que por distintas circunstancias no pueden asistir a las sesiones. Bueno, pues lo único que no tienen sería su participación, pero sí tendrían su asistencia. Pero si tienen participación en plataforma, en este caso en las sesiones,
pero no suben su asistencia, pues pueden tener problemas al final. Entonces, evítense problemas, suban su asistencia primordialmente y pues sus tareas en la medida de las posibilidades. Y así le hacemos entonces para la siguiente sesión. ¿Alguna duda o algún comentario o algo que quieran aportar ustedes? No, maestro. Bueno, entonces así le hacemos y les digo, yo les explicaré parte por parte del análisis literario en la próxima clase. Puede ser que hasta el viernes de la siguiente semana, que es creo que la última ya, la última sesión, ahí vienen sus aportes de lo que tengan y cerramos propiamente con el día del examen, con la exposición de sus obras. Tenemos 2 sesiones, entonces también nos vamos a dar un tiempo para explicar. Pero propiamente el examen sería en una sesión. Es decir, ustedes ya vienen preparadas con sus obras. Yo hago algunas preguntas sobre los puntos que vienen en el análisis. Ustedes contestan, yo comienzo a llevar la puntuación y subimos calificaciones. Ya les diré qué puntuación tienen al momento de exponer. Por eso es importante, y ya una vez que tengan su análisis lógico, lo van a subir ustedes ya su obra analizada. Pero una vez que tengan ustedes ya su exposición, pues a partir de ahí comienza la entrega de calificaciones, ya sumadas con las tareas. Estamos hablando calificación del tercer parcial, no la calificación definitiva. O sea, ya la suma, acuérdense que la computadora la saca. Yo nomás les haría pública su calificación parcial. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues les agradezco mucho y con esto concluimos el día de hoy. Y pues a preparar su obra, por favor, porque sí está un poquito laboriosa. Sí, maestro. Bueno, les agradezco. Hasta luego. Por ahí Carla me saluda David. Sí, maestro, Lo gracias. principal es que llegue bien a su trabajo y seguro sobre Sí, todo. Ándele pues, que tengan bonito día y que Dios les bendiga. igualmente. Hasta luego. Igualmente.